información personal en Internet se ha convertido en una mercancía. Algunos dicen que si el servicio es gratis, el pago eres tú, o mejor dicho, los datos que tú produces. Te preguntarás qué pueden hacer si solo subes fotos de las salidas con tus amigos y compartes un par de memes semanales. Quédate con nosotros y conocerás la respuesta. Bienvenido a Todo Tecno. El tema de hoy es la privacidad de datos online. Procesar y analizar grandes cantidades de datos mediante la inteligencia artificial es lo que llaman la explosión del Big Data, y la ciencia de datos ayuda a analizar y generar conocimientos que permiten descubrir tendencias y hacer predicciones para el futuro. Es tan valiosa la información de cada usuario que se necesita de la ciencia para saber cómo gestionarla, y por ello vamos a conversar con la doctora Yamilet Serrano. Ella es directora de la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamilet? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto lo sabemos todos, creo yo. Nuestra información personal nunca antes había tenido tanto valor. ¿A qué crees, Yamilet, que se debe este fenómeno en principio? A la revolución del Big Data. En realidad nosotros todos interactuamos con el computador, con las redes sociales, con el Internet. Entonces la inmersión de todas nuestras actividades están un poco en Internet, por lo tanto generamos muchísimos datos que hace años, ¿no? Y no solamente las personas, sino las máquinas y los corporaciones. Ahora, esto entendemos también ha ido creciendo, porque antes nosotros éramos consumidores, ¿no?, a nivel de Internet, pero ahora somos incluso productores, es decir, interactuamos, pero también estamos produciendo contenido. Todo esto ha sido visto seguramente por las grandes marcas, las grandes corporaciones, para llegar a nosotros, para generar tendencias. En realidad vamos generando nuevas necesidades, ¿no? Antes todo lo que se creaba era solamente para automatizar. Entonces, mientras hemos ido evolucionando también nuestra manera de comportamiento en las redes sociales, en el uso de Internet, en comprar, en un poco ser inmerso el online en nuestras vidas, también ha habido nuevas necesidades. Y base a eso, las empresas y la industria ha visto cómo generar un nuevo servicio a estas personas, a estos comportamientos. Entonces, la única manera de generar nuevos servicios es entendiendo su comportamiento, sus gustos, sus preferencias. Claro que sí, yo te conozco más, ¿no? Y por lo tanto sé cómo puedo llegar a ti, qué es lo que necesitas, o de repente no lo necesitas, pero seguramente vas a creer que lo necesitas. Yendo a la contraparte, ¿qué tan conscientes somos los usuarios sobre el valor de nuestra privacidad en la era digital, Yamilet? Creo que no somos tan conscientes, también porque no existe una educación desde niños, desde lo que es un ciudadano digital o de lo que es una huella digital, ¿no? Y básicamente lo usamos como un recurso, pero no vemos todo lo que está por detrás, ¿no? No enlazamos cómo es nuestro comportamiento y qué es más o menos la información que estamos dando. Bueno, y por eso estamos aquí contigo, justamente para educar a los usuarios, a los cibernautas, porque, claro, las generaciones más jóvenes, los centennials, por ejemplo, ¿no?, los nativos digitales, nacen y tienen ciertamente mucha habilidad con los dispositivos, con herramientas tecnológicas, pero los criterios, ¿no?, y el uso responsable de la tecnología y el Internet es algo que tiene que ser formado. ¿Cómo podríamos incentivar este tipo de comportamientos más responsables, Yamilet? A mí me parece, bueno, es mi opinión personal, que desde el colegio, desde la escuela, ¿no? Pues más o menos ahora todos nosotros tenemos un celular y todos somos conscientes de la data y generamos información, imágenes y demás, ¿no? Fomentar desde niños cuál es la actividad y, por ejemplo, también un poco el respeto hacia los demás. Si tomo una foto de mi compañero, preguntarle si le gustaría que yo suba esa foto, pasar los principios sociales a nuestra vida en Internet. Muy bien, tal cual me comporto yo en el mundo físico, hacerlo también en el mundo virtual, ¿no? Para tomarme una foto con alguien, seguramente le voy a preguntar si quiere tomarse una foto conmigo, así que lo que dice nuestra invitada es clarísimo, ¿no?, como ejemplo de ello. Ahora, la información, ¿no?, que nosotros mismos damos podría ser útil también seguramente para gobiernos, para generar de repente políticas. Ahora que pasó todo este último año de pandemia, por ejemplo, ¿no?, y vimos que el Estado lanzó páginas web, que se hicieron seguimientos, ¿no?, el MINSA hizo lo propio, Salud también.
Sí, claro, toda esta información que damos no solamente es para marketing o para redes Claro. sociales, ¿no? Hay todo un montón de información que es demográfica, del comportamiento. También tú puedes ver lo que tú mencionabas de la cantidad de páginas web y de plataformas que saca el Estado por cada una de las necesidades. Quizás se puede evaluar en realidad cuál es el patrón de comportamiento del ciudadano peruano, ¿no? Ujú. Cuán accesible es, cuán fácil ha sido de utilizar y en base a eso generar nuevas plataformas que sean mucho más cercanas al ciudadano. Claro que sí, y por ello es que no podría ni debería satanizarse el uso de nuestra información siempre y cuando nosotros seamos conscientes de que le estamos dando, ¿no es cierto? De que estamos poniendo en manos de, puede ser, organizaciones, corporaciones, empresas, ciertos datos para el uso de esas mismas herramientas. Y esto va solamente a aumentar, ¿no? No Ujú. podemos vivir a espaldas de nuestra Claro. nueva revolución del Big Data, pero lo que sí podemos hacer es controlar. Así como el Internet no tiene ningún ente regulador ético donde dice que todo lo que está ahí es verdad, y nosotros tenemos que autorregular lo que leemos, la información y validarla, de tal mismo también la información que nosotros le proveemos al Internet, ¿no? Claro, y ese control seguramente pasa por cuestiones tan básicas como leer los términos y condiciones de un aplicativo, pero es algo que nunca hacemos, Yamilet. Sí, nunca hacemos, pero yo creo que también es darte cuenta, por ejemplo, qué información, usar de repente un buscador en incógnito, Ajá. o si quieres hacer una propuesta, darte cuenta que esa información es delicada, de repente usas incógnito, o de repente ese momento te desvinculas del usuario que tengas del buscador. Hay pequeñas cosas que pueden cambiar el comportamiento y también pueden dejar tu rastro digital en un stop por un momento. Muy bien, hay entonces ciertas conductas que podríamos modificar, ¿no es cierto?, cuando estamos conectados de manera online. Ahora, la información se ha vuelto tan importante en la era digital que incluso han surgido nuevas carreras, porque claro, necesitamos especialistas que le den valor a esa información. Sí, porque los datos son solamente datos. Por ejemplo, ¿qué tipos de datos? Los datos que ahorita tú y yo estamos generando en dos ubicaciones diferentes, con dos servicios, con dos plataformas, Claro. con un televisor, a través de Zoom. Estamos generando un montón de información, pero muchos creemos que solo es información que está en Internet. No, por ejemplo, voy a la clínica, me registro, ya estoy generando una información. Ajá. Hago una compra a través de mi uso de tarjeta de crédito, estoy generando un dato, etcétera, ¿no? Estamos en realidad generando datos todos los días. Incluso las máquinas generan datos sin la interacción humana, como por ejemplo las cámaras de seguridad que generan videos o Ajá. los satélites, etcétera. Entonces, los datos son simplemente datos hasta que no le aplicamos ciencia, y cuando aplicamos ciencia encontramos el comportamiento, encontramos el conocimiento, básicamente, la información que estos datos nos pueden proveer. Muy bien. Y hay allí también un mundo de oportunidades para nuestros jóvenes, ¿no? Muchos de ellos seguramente ya están viendo en la tecnología y en el análisis de datos o en la ciencia de datos la posibilidad de un oficio, de una carrera. Me ha pasado que he visto incluso corporaciones, bancos haciendo hackatones, ¿no? Yamilet, buscando talento para el análisis de datos. Exacto, porque vamos hacia eso, ¿no? Vamos a generar el servicio a partir de la cantidad de datos que nosotros generamos. Es tanto que te diré que los datos digitales se considera que son tantas como las estrellas del universo. Obviamente las empresas también han visto este dato como un valor, ¿no? Se necesita analizar los datos, pero si son tantos datos, la pregunta es ¿cómo lo hago? Necesitas unas supercomputadoras, necesitas fundamentos en computación, necesitas ser experto en machine learning, Claro. aplicar la estadística, etcétera. Ha habido un nuevo concepto y unas nuevas necesidades también desde ese lado. Pero en una escala menor, hay que decirlo también, y pienso en las emprendedoras, en los emprendedores, también hay análisis de datos que viene incluso con algunos aplicativos. Por poner un ejemplo, porque nos queda un minutito, Facebook Business, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Básicamente la ciencia de datos se puede aplicar en cualquier sector y también desde distintos niveles, ¿no? Y así como nace la necesidad de crear algo, también hay aplicaciones que están dando técnicas simples de visualización, de análisis Ajá. para negocios, utilizando ciencia de datos. Muy bien, nos queda clarísimo entonces nosotros generamos datos, pero también podemos servirnos de ellos. Muchísimas gracias, Yamilet, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y no tengan miedo, solamente controlemos nuestro comportamiento. Muchísimas gracias, Yamilet, por habernos acompañado. Esto recién inicia. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno.
de los gigantes del Internet al que recurrimos a diario es Google. Pero no es solo un buscador, es un conglomerado de servicios tecnológicos físicos y virtuales que van desde correo electrónico, mapas, espacio de almacenamiento en la nube, software, dispositivos electrónicos y otras plataformas que cuentan con millones de usuarios que les confían sus datos. ¿Qué está haciendo Google para responder a las demandas de privacidad de sus clientes? Edgardo Frías, Country Director de Google Perú, está enlazado con nosotros para contarnos. ¿Qué tal? Bienvenido, Edgardo. Ay, encantado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Edgardo, por acompañarnos. En principio se dice que Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué crees tú que muchos especialistas hacen este tipo de afirmación? Yo creo que viene de una premisa que es tener una herramienta que es muy útil para todas las personas y que encuentran realmente respuestas a sus inquietudes. En Google hablamos muchas veces de la intención, que cuando alguien abre nuestro buscador, está marcando una intención porque quiere encontrar algo, ya sea desde una curiosidad hasta una respuesta o inclusive hasta cómo hacer cosas, desde un currículum, solucionar una ecuación, hasta por supuesto encontrar información que le sea útil para solucionar una necesidad. Y muchas veces, a lo mejor esta expresión que tú nos acabas de compartir puede ser utilizada de que están satisfaciendo esta gran necesidad de cada uno de nosotros, lo cual es uno de nuestros objetivos, ser útil para las personas. Ahora, es importante tener claridad sobre nuestra propia información. Edgardo, ¿qué tipo de diferencias podrías hacer tú en tu especialidad, en tu expertise, entre la información pública y la privada, ¿no? Para también nosotros poder marcar límites. Pues mira, la verdad es que la privacidad siempre ha sido un tema central para nosotros, ¿no? Hoy los usuarios están pidiendo tener mayor control sobre sus datos personales y estamos yendo ese camino como líderes de industria, ¿va? Pero también podemos definir que la privacidad es un concepto diferente para cada uno de nosotros. Y si me dejas darte un ejemplo bien sencillo es, imagina un padre de familia. La privacidad posiblemente para esa persona sea muy diferente que para sus hijos o incluso con su rol en su trabajo. Entonces, claro, necesitamos definir qué significa la privacidad para cada uno de los entes en ese sentido. Tú me estabas hablando de los usuarios y de las empresas. Entonces, estamos trabajando en un ecosistema futuro que la privacidad, que lo que nosotros llamamos privacy first, perdón por la palabra en inglés, pero que nos permita llevar a una mejor satisfacción de los usuarios, por supuesto, y que después va a tener esto una consecuencia en compañías, ¿vale? Y déjame sumar un par de datos. Esto es uno de los temas que publicó Axios y ya tiene tiempo, fue pre-pandemia, imagina, ¿vale? Donde el 82% de las personas manifestaban ya cierta, vamos a decir, inquietud de cómo se están manejando sus datos por las empresas, principalmente sus datos digitales, su huella digital, ¿vale? Y un dato que pega a las empresas, que voy con esto, es que el 48% de estas personas ya han dejado de usar o comprar un servicio o producto por esta inquietud de cómo se están manejando sus datos. Entonces, claro, privacidad se vuelve al centro en muchos sentidos, pensando en los usuarios. Y de esta información que generamos, que compartimos, ¿cuáles son los accesos que necesariamente nosotros tenemos que dar para poder utilizar herramientas de Google? ¿O eso varía quizás según la herramienta? En Google hay dos herramientas que tú como usuario puedes usar exactamente para definir cuáles son tus intereses y qué tipo de información quisieras compartir. Tratamos de darte el control a cada uno de los usuarios. El primero es tu cuenta Google, que es con la que tú entras a servicios como tu Gmail, o tu correo electrónico, o Maps, o YouTube en un momento dado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú escoges ahí las preferencias con las cuales tú quieres crear tu perfil en ese sentido, ¿va? Y tú puedes tratar de elegir en recibir información o no, por ejemplo, de ciertos contenidos, o excluirlas totalmente. Y el otro herramienta que es muy útil es lo que es mi actividad, ¿vale? Aquí cada persona puede revisar y editar las actividades dentro de los servicios de todo el ecosistema de plataformas que tiene Google, ¿vale? Y en un momento dado, si no satisface tus intereses de privacidad, tú puedes eliminar o parcialmente todas las actividades que tengas en nuestras plataformas. Y otra duda que surge, Edgardo, tiene que ver con los servicios gratuitos. ¿Son estos menos seguros que aquellos que son pagados?
Yo lo que haría siempre, como desde el punto de vista del usuario, es ver los términos y condiciones a los cuales estás accediendo y estar muy consciente de la información que tú estarías compartiendo, independientemente de la plataforma que sea. Hay servicios gratuitos, en este caso te lo digo, nosotros ofrecemos muchos servicios de manera gratuita, pero siempre privacy first, pensando en la privacidad y salvaguardar los datos de los usuarios. Entonces, es una invitación más bien a que los usuarios siempre estén checando que lo que vayan ellos a adquirir o hacer un download o a usar en digital, siempre estén buscando que su seguridad esté protegida. Y finalmente, Edgardo, coméntanos por favor qué está haciendo Google para responder a las demandas de privacidad de sus clientes, me incluyo ahí, ¿no? ¿Qué tan importante es para ustedes proteger nuestra privacidad? Estamos muy comprometidos, esa es la verdad de las cosas. Y sé que hubo un poco de ruido con el tema cuando se hizo el anuncio de la eliminación de las cookies, o mejor dicho, que Google en un futuro no va a estar apoyando el desarrollo de cookies de terceros como una solución exactamente para poder conectar básicamente editores, marcas y obviamente usuarios en algún momento. Entonces, venimos trabajando mucho en la solución que se denomina Privacy Sandbox. Esta es una iniciativa que permite organizar los gustos y las tendencias de los usuarios en grupos, permitiendo que marcas, anunciantes, generadores de contenido se puedan comunicar todavía con estas audiencias, pero de una manera diferente, de una manera segmentada y eficaz, evitando todo tipo de seguimiento individual. Gracias, Edgardo, por estar aquí con nosotros. Un gusto, Mirta. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Ahora que sabes quiénes tienen acceso a tus datos y el uso que se les da, es hora de que conozcas qué puedes hacer para protegerlos. José Carlos Pasos, profesor de Ciencias de la Computación, experto en temas de ciberseguridad de la UTEC, nos dará los mejores consejos para ayudarte a proteger tu privacidad. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Por dónde empezar, José Carlos? En principio, ¿qué tan conscientes somos de proteger justamente nuestra información, sea a través de nuestra conducta online y también a través de software, seguramente? Sí, bueno, en términos de conciencia, creo que últimamente los usuarios se han estado volviendo mucho más conscientes de cómo se pueden usar sus datos. Esto hasta hace unos años en realidad era muy poco usual. En realidad el usuario promedio no estaba muy seguro de qué pasaba con sus datos, pero ahora se sabe que muchas compañías quieren usar sus datos para beneficios personales, ¿no? El incremento de conectividad que ha habido en el último año por la pandemia, ¿crees que nos ha puesto en esa posición justamente de cuidar, de atesorar mejor lo nuestro, empezando por las tarjetas, las cuentas, ¿no? Ahora que ha incrementado también el comercio electrónico. Por supuesto, sí. La transformación digital, que es normalmente el término que se usa para lo que ha pasado a raíz de la pandemia y también en los últimos años, ha hecho que las personas necesiten tener más seguridad sobre sus datos, ¿no? Hay que estar más conscientes de que cuando, por ejemplo, ponemos una tarjeta, una página web para comprar algo, para pagar algo, esa información está yendo a algún lugar que ya está lejos de nosotros, está fuera de nuestro entorno, y tenemos que estar seguros de que esa información no le va a llegar a terceros maliciosos, porque esto podría ser muy peligroso para nosotros, ¿no? Claro, y no podemos dejar tampoco que el miedo nos bloquee en ese sentido, ¿no? Si queremos ser ciudadanos digitales tenemos que tener información a la mano para cuidar nuestra data. ¿Cuál sería tu primer consejo para nuestros televidentes? Bueno, en términos de consejos, yo sugeriría que siempre estén al tanto de las compañías que están usando, y todas las compañías tienen políticas de privacidad. Todas las compañías te dicen, usamos tus datos para tal cosa, para tal cosa. Claro. Entonces hay que estar al tanto de las políticas de privacidad de la compañía. Segundo es que siempre hay que estar al tanto de a quién le damos los datos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros solo por simplemente utilizar tecnologías un poco más convenientes no nos damos cuenta que estamos dándole datos a alguien que no es tan confiable en realidad. Y con eso te refieres, perdón, a redes sociales, páginas web, claro, aplicativos, ¿no es cierto? Que a veces descargamos sin ningún tipo de responsabilidad solamente porque están de moda, son tendencia. Y pienso de inmediato en este aplicativo FaceApp, no sé si lo recuerdas, ¿no? Que envejecía nuestro rostro y que a cambio un poco más y le dábamos la vida. Sí, exactamente. Hay muchas aplicaciones que se vuelven como de tendencia, ¿no? Ajá. Y esto hace que abre un espacio a estas compañías que tal vez no son muy conocidas, porque
quién sabe qué compañía está detrás de esas Claro. aplicaciones. Bueno, no es que nos están robando nuestros datos, porque en realidad estamos permitiendo Sí, esos datos. así es. Simplemente que el usuario, poco consciente y con la tendencia en mente que quiere hacer lo que sus amigos hacen, y todo eso, no se da cuenta de que estos datos pueden ser compartidos a terceros y están pudiendo conseguir su información, ¿no? Muy bien, mayor conciencia entonces sobre los términos de uso, ese sería el primer consejo. El segundo, no sé si tenga que ver con software, con algún tipo de solución, porque hace muchos años el antivirus era todo, ¿no? Y todo y lo único, creo, que pasaba por nuestra mente, pero hoy seguramente hay muchas más posibilidades y herramientas. Sí, lo que pasa es que, claro, el antivirus que mencionas protege contra ciertos tipos de ataques Claro, que no son normalmente los que hablamos en términos de privacidad. muy bien. En términos de privacidad, normalmente estamos hablando de que no le des tus datos innecesariamente a alguien, ¿no? Entonces, esto no es un virus exactamente, es simplemente quizá una falta de entendimiento del usuario, ¿no? Y Pero minimizar sí hay esta posición, perdón, de vulnerabilidad que podríamos tener cuando estamos conectados, ¿no? sí hay ciertas tecnologías que permiten mejorar nuestra privacidad. Ujú. Por ejemplo, si hablamos de navegadores, se sabe que muchos navegadores grandes comparten información con terceros. Ujú. O por ejemplo, si buscamos a veces en algunos buscadores grandes, y hay tecnologías, por ejemplo, algunas ciertas páginas web o ciertos navegadores. Un ejemplo es un navegador que se llama DuckDuckGo, Duck de Claro. pato, no comparte tu información con terceros. Por ejemplo, también en navegadores hay el navegador que se llama Brave. Es bastante concientizado en términos de seguridad, de privacidad. No comparte información con terceros. Muy bien. Y así como eso, hay muchas otras tecnologías que uno puede investigar también, ¿no? Claro que sí, y creo que esto se compartió incluso hace algunos meses cuando hubo esta controversia por las políticas de uso de WhatsApp, ¿no? Donde todo el mundo quiso buscar nuevas alternativas o alternativas paralelas para dejar de usar un poco lo típico, ¿no? Lo conocido seguramente, entre ellas el navegador que tú mencionabas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes Wi-Fi, ¿no? En ciberseguridad siempre se dice que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestra información podría ser vulnerable de alguna manera. Sí. En términos de redes Wi-Fi, el problema principal es que a veces la información no está encriptada. Esto en términos simples es que la información no está protegida de que un tercero pueda estar por ahí escuchando la información. Entonces, es bastante fácil para un tercero escuchar información que no está encriptada. Y este término es un poco cargado en realidad, pero en términos simples uno podría tratar de asegurarse de que siempre que está conectándose al Wi-Fi, que sea una conexión segura. Y también hay herramientas que permiten hacer esto, ya sea verificar que el Wi-Fi tiene encriptación, o también puede ser, por ejemplo, usando una VPN o algo así, para agregar protección antes de entrar al Wi-Fi. Tener un protocolo más sólido, ¿no? De seguridad. Ujú. Finalmente, y esto pone seguramente nerviosos y nerviosas a muchos, ¿no? Las cuentas, las compras online, ¿de qué manera puedo proteger esa información? En términos de compras online, de nuevo hay que tomar en cuenta siempre dónde se está comprando, ¿no? No poner nuestros datos en cualquier página, tiene que ser una página de confianza, ¿no? Porque a veces encontramos quizá por ahí una página donde parece que hay algo barato y decimos, oh, wow, se ve bastante barato, lo compro, ¿no? Pero podría ser peligrosa la página, Hay que ¿no? sospechar. Siempre ¿Un hay que gestor de tratar- contraseñas podría Sí. ayudar, José Carlos? En esos términos, no tanto. Lo que pasa es que un gestor de contraseñas sí es bueno en otros aspectos, en términos de cuentas. Si queremos hablar de proteger cuentas, siempre hay que tener un poco investigar un poquito más sobre dónde se está comprando. Claro, si es una página grande, quizá como por ejemplo Amazon Claro. o algo así, eso sí es de confianza, ¿no? Ahora, lo segundo es las cuentas, ¿no? Si nosotros tenemos una cuenta en una página y queremos acceder a ella, de nuevo están las contraseñas, ¿no? Todas las páginas usan contraseñas normalmente para acceder a ellas. Y las contraseñas, como usuarios, nosotros tendemos a quizá gravitar hacia Ujú. contraseñas débiles, porque son un montón de contraseñas Sí, que pues. tenemos que mantener y un montón de cuentas, ¿no? Entonces, como tú mencionas, el gestor de contraseñas es bastante bueno porque más o menos te fuerza a usar una contraseña fuerte para cada servicio, pero tiene el beneficio de que ya no tienes que acordarte de esa contraseña, solo tienes que crear una contraseña muy fuerte para el gestor de contraseñas y luego el gestor se encarga de Ok. todo lo demás, básicamente. De acuerdo, muchísimas gracias, José Carlos, a tomar conciencia entonces sobre la información que damos y a proteger muchísimo aquella que no queremos dar de ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros, antes de irnos a la pausa, los dejamos con el vocabulario tecno. Momento para aprender. Vocabulario tecno.
Ransomware es un tipo de malware que bloquea tu ordenador y te pide un pago a cambio de quitar esta restricción. Identidad 2.0 es un conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen la imagen que los demás tienen de nosotros. Hoy conoceremos un nuevo videojuego. Se trata de Duel on Board o Duelo a bordo del estudio Rebel Rabbit, un juego competitivo de tipo party game o multijugador, 1 contra 1, donde puedes jugar con tus amigos usando el mismo teclado como antes. Para triunfar en este duelo tienes que pelear por la preciosa cerveza mientras la embarcación es sacudida por el mar. Solo debes tener en cuenta 2 reglas. 1, debes llegar al centro de la nave para conseguir el preciado licor. Y 2, no dejes que te tiren fuera del barco. Duelo a bordo es un juego multijugador local 1 versus 1, en donde 2 equipos de piratas se enfrentan en alta mar por la cerveza. ¿No? Tiene una colección de minijuegos también y tiene un estilo y una jugabilidad bien retro, ¿no? Como para jugar al costado de tu hermano o de alguien en la misma computadora. Y originalmente el juego pasó una etapa de prueba, de prototipado en el 2017 por un evento que se hizo acá en Lima. En el evento daban como una especie de guía, de tema, ¿no? Sobre el cual nosotros, bueno, pues creamos el concepto, ¿no? Y luego ya a partir del 2018, de enero del 2018, es que empezamos con la producción, pues ya a tiempo completo del videojuego. En el juego un jugador puede ganar tanto acercándose al medio del barco donde está la cerveza como botando al otro jugador del barco, ¿no? Entonces este tira y afloja, ¿no? Esta dinámica de estoy a punto de ganarte, pero bueno, me volteas la torta y ahora tú estás a punto de ganar. Siempre como que nos pareció interesante. Es un juego con bastante rejugabilidad, pero a la vez no muy profundo. O sea, es un juego, por ejemplo, podría decirse como de peleitas, ¿no? Como se conoce, ¿no? Puedes jugar de un solo jugador, pero idealmente se debería jugar de dos personas, ¿no? Porque el juego está diseñado para ser 1 versus 1. Puedes elegir entre una colección de modos de juego, ¿no? Con diversas dificultades, con diversos eventos que puedes ir encontrando a lo largo del recorrido del barco, ¿no? Puedes visitar la Antártida, una tormenta eléctrica, ¿no? Un cementerio de barcos y cosas así. El juego tiene bastante personalidad, ¿no? Se nota que es un juego, por así decirlo, de Rebel Rabbit. Y eso ¿qué implica? Bueno, implica un mundo con personalidad, con bastante color, ¿no? Con una jugabilidad bien precisa, bien fina. El concepto en sí es fácil de entender, los controles son fáciles de aprender, entonces creo que es cuestión de unos quizás 10 minutos y eso menos como de aprendizaje y ya puedes jugar todo el juego. Las plataformas desde donde pueden conseguir el juego son para computadoras a través de Steam. En Steam buscan Duel on Board y en Nintendo Switch también en la tienda de Nintendo buscan Duel on Board y ahí también lo pueden encontrar.
gamers peruanos de eSports están rompiéndola en el mundo. Hoy te presentamos a Emerson Arango Mysterious. Él ha clasificado a la gran final de Fortnite y es el único peruano compitiendo contra los mejores de la región para llegar hasta donde está. Ha superado más de 10.000 jugadores. Hola, ¿qué tal, Emerson? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mirta, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson, más conocido como Mysterious. Vivo en el distrito de Villa El Salvador y actualmente compito en Fortnite. Muy bien, y sabemos además que recientemente has estado en esta gran final donde te has codeado con competidores de toda la región, Emerson. ¿Cómo te ha ido? Me sentí muy emocionado al haber clasificado. Estaba muy feliz, pero en el torneo no me fue tan bien como lo esperaba, ya que quería sacar un mejor resultado, pero más que todo me sirvió como experiencia. Y claro, yo me imagino que en la etapa en la que te encuentras teniendo solo 17 años es importante eso que tú comentas, ¿no? Ir ganando experiencia pese a que ya tienes varios logros. No sé si quieras compartirlos también. Saqué buenos logros en la modalidad de dúos y tríos, y en solos es mi primera vez clasificando en una gran final. Y me fue bien, pero tuve para hacerlo mejor. Háblanos ahora de ti, por favor, de cómo empiezas en el Fortnite, que hay que decir, es uno de los videojuegos más populares de nuestro país. El favorito seguramente de muchos niños y adolescentes, también adultos, conozco muchísimos. Sí, lo que hago normalmente es entrenar 2 horas, 1 hora y de ahí jugar y practicar casi 2 horas. En total casi como 4 horas o 5 horas. Eso es diario, a diario. Sí, diario. Muy bien. ¿Y cómo haces tú este cambio entre jugador o gamer a ciberdeportista? ¿No? ¿En qué momento decides profesionalizar tu juego, Emerson? Cuando recién me metí al mundo de Fortnite, Ajá. yo me metí por diversión, por mis amigos, Claro. que me incitaron a jugar ese juego. Y de ahí me gustó mucho el juego y comencé a practicar. De ahí hubo un torneo presencial acá en Perú y fui al torneo. Y cuando fui, gané el torneo literal, saqué top 1. Y ahí mi papá comenzó a apoyarme y me di cuenta que tenía nivel. Qué bueno, qué Y bueno. seguí jugando. Es decir, tu familia vio ya, ¿no es cierto?, el trofeo, y con trofeito manda, dicen, ¿no? Algunos dicen papelito manda, bueno, en este caso trofeo manda, así que me alegra que haya venido el apoyo de toda tu familia y que el día de hoy seas parte de un equipo. Cuéntanos de este equipo, de Cataclysm. Es un equipo que también me ha apoyado desde mis inicios de Fortnite y actualmente está haciendo una academia para todos los que también quieran entrar al competitivo, al igual que yo, que iniciaron desde cero. Perfecto, y que quieran mejorar su juego seguramente en Fortnite. ¿Qué necesita un jugador de Fortnite? ¿Cuál crees tú que deben ser las habilidades más importantes de su juego? En el Fortnite es como un 50% la mentalidad, porque tienes que tener una mentalidad positiva. Porque si tu mentalidad es así negativa, te va a ir muy mal en el juego. Y aparte la práctica también es un montón. Muy bien, a tener mentalidad fuerte, poderosa, ¿no es cierto? Practicar, las rutinas son importantes y yo creo que, como en cualquier deporte, ¿no? Es bueno siempre hacer este paralelo en todas las disciplinas deportivas y eso lo estamos viendo en cada programa, en cada edición dentro de esta secuencia especialmente dedicada a nuestros gamers. Emerson, ¿qué mensaje tendrías tú para otros jugadores de Fortnite que están seguramente ahorita en el plano de repente amateur, ¿no? En el plano no profesional y que quisieran dar ese salto? En tu caso fue un torneo el que te impulsó. ¿Qué tipo de recomendaciones darías tú? ¿Que participen en torneos también? ¿Que hagan otro tipo de cosas? Sí, si tienen buen nivel para el juego, creen que tienen buen nivel, diría que sus padres también deberían apoyarle moralmente y que le dediquen más tiempo al juego para que de ahí recién le tengan buenos resultados, ya que si ustedes creen que tienen buen nivel. Muy bien, apoyo moral de la familia, entonces mayor entrenamiento, y ahora que veo ahí en tu fondo la presencia de los coaches, ¿qué tan importante es eso también? Tener el acompañamiento técnico de alguien que lidere tu equipo, de alguien que te entrene. Más que todo ayuda más en la parte del juego y también te ayuda en la parte personal, o sea, la parte de tu vida.
porque te dice que tienes que hacer ejercicios, practicar las horas, tales horas, practicar algunas cosas, tus estudios, más que todo reparte los tiempos. Y es como un tercer ojo en el juego también. Claro, alguien que seguramente va a ver con mucha frialdad el juego y que te va a dar consejos, te va a acompañar. ¿Cómo te va a ti en ese sentido, siendo coach a tus solo 17 años? Es decir, transmitir ese conocimiento a otros. Sí, me siento muy bien, me siento muy bien, muy alegre para transmitir mis conocimientos a los demás, para los que recién quieren entrar al mundo del competitivo. Muy bien, miren ustedes, ha ganado torneos, es ciberdeportista, con los 17 años que tiene ya es coach, o sea, es decir, está entrenando a otros jóvenes. ¿Tus alumnos qué edades tienen más o menos? Los regulares 14, 16 años. Ah, bueno, están ahí cerquita a ti, me imagino. ¿Cuáles son tus proyecciones ahora que acabas de salir de una gran final? ¿Estás ahorita en una etapa de descanso, de pausa? ¿Vas a emprender nuevamente algún proyecto, algún nuevo torneo, tu preparación? Sí, me tomé una semana de descanso, pero ahora últimamente voy a estar rindiendo nuevamente para seguir representando el Perú. Y también a mi equipo, sacarlo afuera. Y que los extranjeros ya me vayan conociendo. Muy bien, que te conozcan en el extranjero, no sin antes pedirte que nos presentes un poco cuál es la escena del Fortnite local. ¿Hay mucha competencia? ¿Hay muchos jugadores de Fortnite profesionales en el país? Sí, en el Perú hay demasiado nivel ahí. Es decir, ¿podría estar en un segundo lugar después del Dota 2? Diría que sí, porque hay gente de mucho nivel y es un poco difícil, como en los torneos peruanos. Hay torneos peruanos donde organiza gente y hay mucha pelea. Todo está pegado ahí, ¿no? Muy bien, bueno, claro, y si hay pelea, pues seguramente hay mucha exigencia, mucho desafío, mucho reto para ti. Te agradecemos muchísimo, Emerson, que nos hayas acompañado. Cuéntanos dónde pueden seguirte, si estás en alguna red social, cómo podemos acompañarte en los torneos, a ti y a tu equipo. Cata Clincentin en Instagram y en Facebook. A mí como de Misterios 15 en Instagram y de Misterios como en Facebook, en mi página de Facebook. Y en Twitch, Misterios-16. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo, Emerson. Te cuento que eres hasta el momento el ciberdeportista más joven que ha estado en el programa, así que te felicitamos. Muchísimas gracias. Dale, chao, chao. Gracias por la invitación. Y ahora los dejo con la trivia tecnológica. Trivia Tecno. ¿En qué año fue lanzado el famoso videojuego Fortnite? A. 2011. B. 2015. C. 2017. ¿En qué año fue lanzado el famoso videojuego Fortnite? La respuesta es la C, 2017. Según el portal original, Fortnite fue lanzado por primera vez en julio del 2017 por parte del equipo de videojuegos Epic Games. Se diseñó el juego con elementos combinados entre disparos y aventuras. Sin duda, uno de los espectáculos que todo el país recuerda y recordará por varios años son los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sobre todo la inauguración y la clausura, dos momentos increíbles que fueron transmitidos de manera impecable al resto del mundo. Hace unos días conversamos con Javier Mendoza, director de producción y operaciones de MediaPro, la empresa a cargo de la transmisión, y él nos contó a detalle toda la maquinaria tecnológica que implicó la cobertura de este evento. Te dejo con la entrevista. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Todo Tecno. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Si hacemos memoria, y creo que en eso me acompañan todos, no hemos visto un evento que nos deslumbre tanto como los Juegos Panamericanos, tanto en la inauguración, la clausura y por supuesto la cobertura en medio de todas las disciplinas deportivas. ¿Qué tanta tecnología estuvo involucrada, Javier? A ver, para la transmisión de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, MediaPro trasladó para el Perú una ingente cantidad de equipamiento y de personal. Estamos hablando de alrededor de 16 unidades móviles de televisión, más de 650 profesionales, añadiendo 300 profesionales locales que fueron incorporados para la realización de los Juegos Panamericanos. Más de 270 cámaras utilizamos allí. Integramos y construimos en Perú la primera unidad móvil de 4K en este país. En su momento era la más grande de América Latina. ¿Y esto qué tipo de desafíos planteó
para ustedes como corporación, como empresa, cuando dices que, claro, tuvimos que traer, tuvimos que usar también talento local? ¿Estaba el Perú preparado para enfrentar lo que fue los Juegos Panamericanos? ¿Tuvieron que correr? Para una empresa como MediaPro, que tiene ya mucha experiencia haciendo eventos multideportes y monodeportes por todo el mundo, eventos de verdad de gran envergadura, teníamos la confianza de poder enfrentar un reto como este. Sin embargo, asumir la producción completa de unos Juegos Panamericanos, incluyendo no solo la transmisión en estadios, sino la gestión del Centro Internacional de Transmisiones y toda la cobertura ING, era un reto monumental. Realmente. Dentro del país contábamos con algunos medios técnicos y con un enorme parque profesional que podía participar con nosotros. Y entonces hicimos realmente un mix. Llegaron del extranjero, trajimos 15 de las 16 unidades móviles, incluyendo esta que te digo que integramos acá, y se alquilaron algunos medios técnicos locales. Pero el grueso de la operación, tal vez el 95% del personal y los materiales, era personal que venía de distintas locaciones del mundo donde MediaPro tiene actividad. Perfecto. ¿Y consideras que un evento de esta talla ha dejado seguramente un buen precedente para futuros eventos en el Perú, para futuras acciones, actividades, espectáculos? Y sin duda alguna. A ver, desde el punto de vista, digamos, de la infraestructura, ajá, Perú hizo una enorme inversión, sí, y se hicieron unas sedes maravillosas. Las sedes de Lima 2019 realmente son sedes de primera línea a nivel mundial. Y por otro lado, desde el punto de vista de la cobertura audiovisual, sí que dejó en el Perú un conocimiento y un modo de hacer las cosas, tanto de parte del comité organizador como de parte de una empresa como nosotros, MediaPro, que sigue teniendo su presencia en el país, pues la capacidad de asumir hacia el futuro retos de esta o de mayor envergadura. Fíjate justamente que un par de meses después de culminados los Panamericanos, recibe Perú accidentalmente la final de la Copa Libertadores de América y se pudo organizar convenientemente en 2 semanas. Y es importante saber que tenemos ese know-how, pero que también hay que alimentarlo y potenciarlo seguramente en jóvenes profesionales, ¿no? En peruanas y peruanas que incluso estuvieron muchos de ellos de voluntarios en los Juegos Panamericanos y pudieron ser testigos del gran esfuerzo que significa lidiar con una transmisión como esta. Correcto, no solamente como voluntarios. Dentro del trabajo que hizo MediaPro en Perú para la cobertura de los Juegos Panamericanos, tuvimos un proceso de formación de personal local que incorporó a 350 trabajadores peruanos a estar desempeñando funciones de carácter audiovisual en los Juegos. Tuvimos desde jefes de piso hasta personal de producción y personal de venue managers, y tuvimos camarógrafos CNG, y tuvimos técnicos de unidades móviles, y tuvimos muchísimos técnicos peruanos y muchísimos profesionales audiovisuales peruanos trabajando en este emprendimiento, de manera tal que sí que hay en Perú y se deja en Perú una base también como legado para poder asumir este tipo de eventos, por supuesto. ¿Cuánto considera, Javier, que ha crecido la importancia sobre las transmisiones de un evento en sí? Más allá de la producción del evento, ¿no es cierto?, al que uno puede asistir de manera presencial, permitir que ese evento llegue a hogares a través de una señal, ¿qué tanto ha crecido eso, no? Esa demanda de tener el acceso a... A ver, la difusión audiovisual de los deportes es en este momento el protagonista fundamental de cualquier evento deportivo a nivel mundial. Piensa en un estadio enorme. Un estadio enorme puede tener 80.000 o 100.000 butacas. Un evento como los Juegos Panamericanos se vio a nivel mundial por más de 450 millones de personas. Esto quiere decir que realmente el medio audiovisual, la televisión, la distribución de estos derechos al mundo entero son lo que alimenta realmente un evento deportivo. Claro. Y ojo que no solo en eventos deportivos, ¿no? Lo vemos ahora en distintos ámbitos. Hemos hablado en el programa sobre el arte, diferentes disciplinas artísticas en general, y cómo todas necesitan ahora, por consecuencia, además de la pandemia, este tipo de coberturas, ¿no? De llegar al público a través de esto, del audiovisual, que permite además una adaptación del lenguaje, ¿no? Correcto. A ver, en este momento de la historia humana, allende a la pandemia, aunque la pandemia ayuda también, el mundo está experimentándose desde el audiovisual. Así es. Hay incluso naciendo ahora cada vez más una tendencia a hacer turismo virtual, por ejemplo, a hacer visitas guiadas a museos de manera virtual, a hacer cada vez más experimentar
la posibilidad de visitar nuevos lugares y de conocer nuevos lugares a partir del audiovisual. Efectivamente, como dices, no es solamente para los deportes, aunque efectivamente los deportes creo que son los reyes en este tipo de experiencia. Llevan la delantera, ¿no? Sin duda. Donde vimos más arte, sin embargo, fue en la inauguración y en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. No sé si tengas algunos datos que compartirnos, anécdotas de los entretelones, de lo que significó también transmitir estos dos momentos cruciales. Tanto la ceremonia inaugural como la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos fueron diseñados y puestos en escena por Balich, que es una empresa europea que se encarga fundamentalmente de hacer galas y grandes eventos. Si bien Balich se encarga de diseñar todo el dispositivo escénico y el espectáculo que vas a ver en el escenario, la cobertura audiovisual nuestra implicó la instalación de más de 30 cámaras, usar 2 Steadicams al mismo tiempo, drones, helicópteros. Hubo realmente un despliegue tecnológico importante, no solo para estos dos eventos, sino en general para toda la realización de los juegos. Hubo mucha tecnología puntera, mucha tecnología desarrollada internamente dentro del grupo MediaPro que permitió llevar a todo el mundo la experiencia de vivir los Juegos Panamericanos. Y que lo audiovisual además le dé soporte y realce, ¿no?, a la propuesta, en este caso, de la empresa europea que mencionas, ¿no?, que tenía seguramente ese guión hermoso, pero si no llegaba a nuestros hogares como tenía que llegar, no nos hubiésemos quedado todos sin aliento como quedamos. Correcto. En general, cada vez que nosotros asumimos la cobertura de un evento, bien sea un evento deportivo, un evento noticioso o una gala, nuestro reto es realmente poderle transmitir a la gente lo que está sucediendo de la mejor manera posible. No hacemos nada, por ejemplo, cubriendo una carrera de 100 metros planos si no podemos tener el final de fotografía. Entonces, allí poner la cámara donde está la acción y poderle transmitir a quien nos ve desde casa la sensación de poder estar en el mejor puesto del estadio, bien sea para un evento cultural, para un espectáculo o para una final de atletismo. Claro, y ahí me imagino cobra mucha fuerza la dirección, ¿no?, audiovisual, la dirección del evento, cómo se planea transmitir justamente cuadro por cuadro esta actividad. Efectivamente. Desde el punto de vista de la realización y de la dirección de cámaras, por fortuna el Grupo MediaPro cuenta con un grupo numeroso de personal muy calificado y que hacen este tipo de eventos a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tuvimos la fortuna de poder contar con profesionales de la talla de Gustavo Fonseca, por ejemplo, quien fue nuestro director de realización de los Juegos Panamericanos, que está involucrado en 4 o 5 ligas de fútbol a nivel mundial, quien fuera el director de realización de la Liga Europea de Fútbol, de la Liga Francesa de Fútbol, quise decir. Entonces tenemos efectivamente un número importante de gente que ama este trabajo y que está muy capacitada para poder asumir este tipo de retos. Claro que sí, profesionales de alta talla y tecnología de primera, seguramente es la que recordamos de la inauguración, la clausura y la transmisión completa de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado y por permitirnos recordar lo que se vivió en nuestro país hace un par de años. Gracias a ustedes. Llegó el momento de despedirnos, cerramos sesión, no sin antes agradecerles por seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como Todo Tecno. Ya lo saben, a cuidar siempre su salud. ¡Chao!